Entonces, bueno, estamos con Octavio Islas, catedrático de la Universidad de los Hemisferios, también un ilustrado en todo lo que tiene que ver en cambios tecnológicos, imagen personal extendida, manejo digital. Y vamos a conversar, en primer lugar, sobre cómo los cambios tecnológicos han hecho que esa necesidad de proyectarse y esa necesidad de ser recordados de los seres humanos cambien cambien su naturaleza de justamente mostrarse ante los demás. Octavio, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en vivo y empecemos. Cuéntanos un poco sobre estos avances tecnológicos que han hecho que los patrones sociales tengan este tipo de cambios. Bueno, en primer lugar, extenderte mi más sincera disculpa por la sensible demora. Estuve hoy en la mañana en la Universidad Andina y realmente fue una experiencia muy agradable. Platicamos muchísimo, hay buenos proyectos por delante, entonces pues nos extendimos un poquito más del tiempo inicialmente acordado y por ende pues con toda la pena del mundo llegué tarde contigo y lo más decente es extender una disculpa, ¿no? Es lo primero. No te preocupes. Lo segundo, fíjate, hay Jeffrey Cole, un buen amigo que es el director del Centro para el Estudio del Futuro Digital y director del World Internet Project en el mundo. Él reside en la Universidad de California en Annenberg. En esta universidad están Castells, Manuel, y también Henry Jenkins, y ofrecen posiblemente el mejor doctorado en comunicación en todo el mundo hoy en día, por lo menos en el imaginario de la comunicación digital. Él ha empezado a investigar Internet porque empezó a investigar Internet con una reflexión muy sencilla. Los primeros años de vida de la televisión no fue estudiada, era considerada como un asunto poco serio por los grandes investigadores de las ciencias sociales. Dice, bueno, pues que no ocurra lo mismo con Internet, hay que investigarla, ¿no? Y pues ha formado una red que ahorita integran más de 34 institutos de investigación en el mundo, en los 5 continentes. En Ecuador reside en la Universidad de los Hemisferios. Lo trajo Daniel y ahora lo va a coordinar Amaya y yo voy a trabajar la parte de metodología, que es lo que yo trabajaba en México. Regreso a la pregunta después de todo este preámbulo. Jeffrey Cole alguna vez nos comentó un detalle que me parece que, si no parcialmente responde la pregunta, detona nuevas preguntas en tus amigos que están siguiendo nuestra conversación. Y fue la siguiente. Si tú quisieras en un momento dado obtener fotografías o datos de la vida de tus ancestros, no podrías irte más allá de 2 generaciones, difícilmente 3, cuando mucho. Hoy con internet esto es posible. Tu huella digital se extiende de por vida. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Es un mundo trastocado por internet. Parece exagerar la situación, pero es muy cierta. Los marxistas, básicamente, antes de llegar al paraíso socialista, proponían que con el imperialismo, Lenin, llegaríamos a la fase superior del capitalismo, ¿no? Y por supuesto no concibieron la sociedad de la información y los ha tomado por sorpresa. Este concepto anticipado por McLuhan como Information Age, por cierto. Entonces, lo que ocurre es que irrumpe Internet, se masifica con la web, gracias a la generosidad de Tim Berners-Lee, que integró su agenda, su calendario y varias aplicaciones. Y ese fue el modesto inicio de la web. Seguramente si lo hubiera desarrollado Bill Gates estaríamos pagando tributo de por vida por esto que desarrolló Tim Berners-Lee, el laboratorio de física de partículas en Suiza, y que dejó libre para que todo el mundo lo usara. Entonces, irrumpe la web, se masifica Internet, ¿y qué es lo que tienes? Pues una aceleración de los cambios culturales en la sociedad, el agotamiento de muchísimos paradigmas científicos. Vamos, en términos de Thomas Kuhn, una
compleja y muy profunda revolución científica, donde los límites explicativos de muchísimos conceptos, de muchísimas corrientes, de muchísimas ciencias, sencillamente se ven agotados o superados por el nuevo tipo de problemas a los cuales nos enfrenta este Internet. Nuestra identidad es uno de ellos. Podemos prácticamente decidir la identidad que queremos observar en el ciberespacio. Entonces, algo que resultaba totalmente inadmisible desde una perspectiva eminentemente biológica, que hoy también está superada. Tú puedes definir el sexo que tú quieres tener. Puedes ser un cyborg, también puedes amputarte, claro. Exactamente, órganos humanos y adoptar los órganos, las extensiones derivables de la tecnología que tú consideres pertinente. Entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué es la condición poshumana? ¿Cuál es su identidad y cómo proyectar en un momento dado su imagen? Y ahí va el tema. Hay expertos en temas reputacionales que te dicen, no. Justo Villafañe, español, impulsor del Merco, director de Villafañe y Asociados, catedrático de la Complutense. Te dice, no, la reputación es única. No, hay varias reputaciones posibles, porque te desenvuelves en el territorio de la realidad real, diría Octavio Paz, y la realidad virtual, que ya no es únicamente sueño. O sea, la virtualidad de alguna manera u otra se expresaba con el sueño y la literatura y todas las extensiones de las artes. Pero finalmente, en el ámbito muy estricto de Internet, en esta virtualidad, es una extensión de tu realidad real y a su vez afecta a tu realidad real. Puede ser, y hay casos de determinados corporativos que tienen un comportamiento tan desafortunado, tan desatinado en el ciberespacio, que son afectados terriblemente en su imagen y su reputación por sus acciones, por sus omisiones, por su indolencia, por la indiferencia, por el desconocimiento de las leyes de las leyes de Internet. Claro. Que es un concepto que te presentó McLuhan. O sea, todos los medios tienen leyes, el ciberespacio también tiene una ley. Y una de las interesantes leyes en el ámbito reputacional en Internet quizá pueda ser que el inadecuado manejo de una determinada situación derivable en una situación de riesgo y crisis en el ciberespacio no solamente afecta el ámbito de la reputación en Internet, sino también puede incidir en tu reputación real. Y se puede dar la situación donde en tu realidad real tú tienes una reputación cuantificable en N, y en el otro ámbito, no sé cuál cité primero, tendrías una distinta. Quizá a partir de ambas puedas deducir un nuevo coeficiente reputacional que se nutre tanto del ciberespacio como de tu realidad real. Pero como sea, pues es un asunto bien complejo, que nos instala ante la ingeniería de la comunicología estratégica en el ciberespacio. Hablando salió justamente McLuhan, que sabemos que es una de las personas que predijo este tipo de cambios que iban a haber, o se lo ha llamado como que aquel futurólogo o futurista, ¿no? Entonces, McLuhan dijo que que la tecnología son extensiones del ser humano. ¿Podríamos considerar a las publicaciones que realiza la persona en sus redes sociales, en sus blogs, en sus páginas web, una extensión de la personalidad de esta? Son rasgos, definitivamente. Sí, lo que McLuhan construye, hay escolarista totalmente equivocado. Carlos plantea que la ecología de los medios es una corriente de la comunicación y una corriente que tiene que desarrollarse. Así lo plantea en su libro sobre ecología de los medios. Y no es cierto. La ecología de los medios es una metadisciplina compleja. ¿Por qué metadisciplina? Su objeto de estudio trasciende a la comunicación y a muchas ciencias. ¿Cuál es el objeto de estudio de lo que creó McLuhan y lo que Postman le dio nombre? Es explicar el cambio tecnológico, el cambio
el cambio cultural que producen las tecnologías a través de la historia, desde el alfabeto hasta Internet. McLuhan, por cierto, no es el primero que te habla de los medios como extensiones de nuestros sentidos y de las tecnologías como extensiones del hombre. Incluso Sigmund Freud, en El malestar en la cultura, lo anticipa. Y como Freud, pues tiene cantidad de personas a las cuales, de alguna manera u otra, aglutina. Taylor de Chardin, que es quizá, mucha gente piensa que es Harold Innis, y no, es de Chardin el ideólogo que más influye directamente sobre Marshall McLuhan, ¿no? Y es lo cierto, ¿no? Las tecnologías son amplificaciones de nosotros. ¿Qué sería Internet? Pues una amplificación del cerebro. Pero en Las leyes de los medios, que es el libro que concluye, Eric, ya estaba muerto Marshall. Eric es el mayor de los McLuhan, de los 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres que tuvo Marshall McLuhan. Buen amigo, una persona maravillosa, Eric. Él concluye Las leyes de los medios, este libro en 88, que admite ser considerado como la segunda parte de la prolongación lógica de Understanding Media, que es el gran libro de McLuhan, publicado en 1964. Y en Las leyes de los medios, lo que te plantea Eric y Marshall es que las tecnologías se extienden, pero también amputan. Y el concepto de amputación es un concepto y esto permite fundamentar la cátedra. La tétrada. Y su cátedra también. Es un concepto poco trabajado en el ámbito comunicológico. Es decir, Postman, en 5 cosas que debemos saber acerca del cambio tecnológico, un discurso bellísimo que dictó en 1997 en Denver, en un congreso organizado por la Arquidiócesis de Denver, y que cualquiera puede descargar en el ciberespacio, el discurso de Postman, 5 cosas que debemos conocer o saber acerca del cambio tecnológico. Te plantea que todas las tecnologías ofrecen ventajas y también desventajas. Eso es lo mismo de extender y amputar. Y la desgracia de la Academia Latinoamericana de Investigación, donde todavía hay furiosos detractores de McLuhan, la mayoría ni lo ha leído, y menos en inglés, y a McLuhan hay que leerlo en inglés. Es una de las cuestiones importantes. Dicen, no, pues es que McLuhan es un tecnooptimista, porque siempre creen que McLuhan sistemáticamente ve ventajas en todas las tecnologías, y no, McLuhan, desde esta visión de la amputación, desde el capítulo sobre narcosis y narciso, y Postman sobre este tema de 5 cosas que debemos saber acerca del cambio tecnológico, perfectamente te plantean que las tecnologías tienen efectos negativos, ¿no? También, por supuesto. Entonces, ¿qué está ocurriendo con este mundo? Que el pasado no se despeja, obstruye en un momento dado el tránsito hacia un escenario muchísimo más complejo. Entonces, estas inercias y fuerzas del pasado que tratan de rechazar la profundidad, la velocidad de los cambios digitales, obstruyen y generan muchísimos problemas a una sociedad, a ti y a mí, donde estamos envueltos en toda esta crisis de paradigmas, ¿no? Donde el pasado dice, no me dejen atrás, yo todavía puedo explicar lo que está ocurriendo. Y lo nuevo no se llega a constituir del todo, porque McLuhan, miramos al futuro a través de la comodidad de un espejo retrovisor, ¿no? Claro. Y esto impide la resolución del tiempo. Una de las más bellas definiciones sobre crisis la escuché de un buen amigo, Fernando Mendoza, y tiene que ver con esto, ¿no? Decía, crisis es la incapacidad de resolución del tiempo histórico. Son tiempos de crisis. Claro.
Son días extraños, diría Jim Morrison también. Hablando también justamente de estos cambios, de lo que sucede con la sociedad, quiero pasarme a la parte de lo que hacen los usuarios con lo que se les brinda tecnológicamente. Entonces tenemos una infinidad de aplicaciones de redes, de páginas, de blogs, donde, si bien es cierto, fueron creados o concebidos por sus fundadores de una cierta manera, pero luego, por el uso que le dan los cibernautas, cambia completamente su objetivo o su objeto de estar ahí. Y quiero un poco ir a la parte de Facebook Reactions, que es una nueva implementación de Facebook. Hola, Yalile. Hola, Daniel. ¿Todo bien? Sí. Muy bonito. Y en la parte de Facebook Reactions, se ha entrado también el debate en que al darle al usuario más opciones de empatizar, podrían también decaer en situaciones perjudiciales. Entonces, hablando un poco de la imagen extendida y la imagen personal en Internet, ¿cómo nos favorece o cómo les tal vez afectaría a los usuarios un botón de no me gusta o un botón que implique una experiencia negativa para el resto, ¿no? En su parte de querer crear una reputación en línea? En lo primero fue maravilloso. O sea, un axioma en ecología de los medios es la que planteaste. We shape our tools and tools then shape us. O sea, nosotros de alguna manera u otra moldeamos las tecnologías, las plataformas, y estas también nos moldean a nosotros. Hay una especie de interacción entre el uso que tú le das a una determinada herramienta y el impacto cultural que puede tener la herramienta sobre una determinada sociedad. Es decir, muchas veces la intención original del innovador es superada por los usuarios. Los usuarios llegan a advertir, y es el caso de la radio, del telégrafo, de muchísimas tecnologías, de Internet mismo, donde había un propósito inicial, pero al ser socializado en un momento dado, los usuarios descubren, y sobre todo hoy en materia de Internet, con códigos abiertos, con toda esta cultura del hacktivismo, la posibilidad de que esa plataforma, esa tecnología, esa app que respondía a determinado tipo de propósito, sea utilizada para algo más. Y es el caso de Facebook, que es maravilloso. Mark Zuckerberg, que es uno de los principales impulsores de la conectividad social en Internet, muy interesante, judío, como estudiante de una de las universidades más prestigiadas de la Unión Americana, jugó de manera lúdica con las fotografías de las mujeres más guapas de su universidad. Claro. Ese fue el inicio de Facebook. El Face Match. Sí. Y estaba básicamente reservado a Facebook en primera instancia. Era terriblemente elitista a las universidades más importantes de los Estados Unidos y el mundo. Y luego comprendió que esa red social podría representar el inicio de una revolución mundial en la información. Y no me quedo corto al hablarte de una revolución mundial en la información. Hace 2 semanas, Zuckerberg, impulsor de Internet.org, entre otras cuestiones, dio a conocer su proyecto con una empresa dedicada a la industria satelital, de ofrecer conectividad absoluta al planeta a través de enlaces satelitales, cosa que ni en los gobiernos se desentendieron del tema de conectividad. Los grandes empresarios de Internet, y pienso en Carlos Slim, que es un verdadero mercenario, pues no les interesa en un momento dado abatir la brecha digital. Y Zuckerberg, que es un visionario de los nuevos negocios, dicen: miren, no tienen ustedes idea del tipo de negocios que se pueden desarrollar en una verdadera economía del conocimiento. Pero para acceder a esta verdadera economía del conocimiento hay que darle acceso a todo el mundo y dejar de estar lucrando como si lo hace Carlos Slim
con tarifas muy altas y un servicio pésimo a cada uno de los usuarios de Internet. Entonces el modelo de negocio es muy diferente. Pues, ¿qué ocurre? Pues que nosotros moldeamos a las tecnologías y que las tecnologías luego nos moldean a nosotros, ¿no? Por supuesto. Ahora ya para llegar a una conclusión de lo que hemos conversado, ¿cómo crees que el usuario, o crees más bien que el usuario normal, digámoslo así, el usuario que tiene su cuenta en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, ¿crees que se ha dado cuenta de la importancia que tiene esta huella digital que va dejando? No. Casi todos los usuarios de Internet somos autodidactas. Nuestra cultura digital es el resultado de la prueba y el error. La responsabilidad de muchísimas instituciones históricas, te hablo las universidades, la iglesia, muchas, debería ser educarnos, ofrecernos una alfabetización digital, en el sentido amplio del término, para que no exploremos de manera tan desafortunada Internet, sino tengamos una mayor responsabilidad a final de cuentas en su uso, seamos mejores usuarios. Si fuésemos mejores usuarios, seguramente toda la ingeniería social en materia de comunicología aplicada a través de dispositivos digitales sería muchísimo más más amplia, muchísimo más más productiva. Y es en lo que tenemos que trabajar. El gran tema, o sea, tú no llegas a la sociedad de la información porque el mayor porcentaje de los usuarios porque más del 50% de tu población tenga acceso a Internet. Esas estadísticas son engañosas, sino por la calidad del usuario. Es algo que entiende muy bien un cuate que se llama Alfons Cornella, un catalán, autor de libros como infonomia.com, y es lo que te dicen, o sea, en realidad está en la gente, en el ciudadano digital, no en el gobierno digital, la gran apuesta. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues una auténtica revolución digital en materia de educación, empatar la educación que está terriblemente rezagada de las exigencias de la realidad real en este instante y de la complejidad que ha incrustado, además, todos los fenómenos de lo digital, para que en un momento dado empecemos a alcanzar la realidad. Y eso demanda alfabetización mediática, desde el kinder. ¿Cómo formo investigadores de lo digital? Desde el kinder. La etapa educativa más importante en el desarrollo de todo ser humano y por ende el éxito de los países del norte de Europa está en la educación básica, desde el kinder. Ahí está la auténtica revolución educativa. Y si tú tienes además que ciertos factores atribuibles a la variable generacional inciden, empatan, vas a tener en un momento dado, si hacemos una educación digital pensada en términos de las habilidades y competencias de estas nuevas generaciones de nativos digitales, la generación Einstein, te dice Joran Boschman, nuevos milenaristas, te dice Pichitelli, y hay N cantidad de designar a los nacidos cuando Internet se convierte en el medio de comunicación fundamental en tu entretenimiento, socialización, cultura, etcétera, desplazando a la televisión. En todo este entorno, estas nuevas generaciones están demandando cambios bien profundos en la enseñanza, bien profundos. Entonces hay que realizar muchas revoluciones educativas para empatar la escuela y la universidad a las exigencias y posibilidades de estas nuevas generaciones, o los vamos a desperdiciar, los vamos a condenar a un atraso tremendo, ¿no? Claro. Bueno, Octavio, muchas gracias por tu tiempo. No, encantadísimo. Hemos conversado con Octavio Islas, catedrático de la Universidad de los Hemisferios, y bueno, hemos transmitido desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios desde Ecuador.